El título del tema que vamos a estudiar, como ustedes ven en su pantalla, lleva por nombre Ambientalismo, la nueva religión universal. Si ustedes ven, puse entre paréntesis panteísmo, porque en realidad a través del ambientalismo, o como hoy le llaman, cambio climático, lo que se está practicando es el ambientalismo, es el panteísmo, perdón. Y eso ha de ser no una nueva religión, pero un nuevo nombre que se le ha puesto, ambientalismo o cambio climático. En el libro de Génesis, para que podamos tener una buena introducción a lo que vamos a estudiar, el libro de Génesis, el capítulo 3, nos dice allí la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 3, versículo 4 y 5. Dice allí la palabra de Dios. Entonces la serpiente, que sabemos que es Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. O sea, en pocas palabras, le está diciendo, aunque tú desobedezcas a Dios y coma del fruto, no vas a morir. O sea, en desobediencia, la serpiente le está diciendo a Eva que iba a tener vida eterna. El versículo 4, perdón, 5 dice lo siguiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis, le dijo, y seréis como Dios. ¿Puede algún ser humano ser Dios? Nunca. Ningún ser humano puede ser Dios. Pero Dios sí puede ser un ser humano porque Dios puede hacer todas las cosas que Él quiera. El mismo Jesús se hizo ser humano. Pero un ser humano o ningún ser humano puede ser Dios ni puede recibir adoración como Dios. Y sigue diciendo, sabiendo el bien y el mal. O sea, en pocas palabras, puedes practicar el bien y el mal y vas a ser como un Dios. Eso es como en cierto sentido la adoración del yin yang, que lo bueno y lo malo puede coexistir junto a la misma vez. Eso es lo que la Biblia nos introduce como lo que es un panteísmo. En cierto sentido, nos dice la Biblia que Satanás le dijo a Eva que ella podría ser Dios siendo un ser humano. Éxodo 20, el versículo del 3 al 6, nos dice la palabra de Dios allí lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No debemos de inclinarnos a ellas, ni honrarlas, ni adorarlas. Eso es un mandato de Dios. Esos son dos de los 10 mandamientos que Dios ha establecido como un pacto. No podemos tener ninguna clase de Dios. No podemos tener imágenes de ninguna semejanza, ni de ángeles, ni de estrella, ni de sol, ni de luna, ni de peces, ni de vaca, ni de caballo, ni de elefante. No podemos inclinarnos a ellas y adorarla. En Deuteronomio 17, 2 y 3 dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. ¿Cuál pacto? Lo que acabamos de leer, el pacto de Dios con sus hijos. El versículo 3 dice, que hubieres ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea que cosa, el sol o la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Dios ha prohibido cualquier tipo de falsa adoración a cualquier criatura.
que los seres humanos quieran llamar Dios, ya sea principalmente al sol o a la luna y todo el ejército que está en el cielo. ¿Por qué Dios no dice esto? El libro de Ezequiel 8, versículo 14 al 16, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Está hablando del templo de Dios, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, llorando por Tamuz, en la casa de Dios. Nosotros aprendimos hace unos sábados atrás que Tamuz viene siendo la reencarnación de Nimrod, quien era adorado como el dios Sol y como un rey. Versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. ¿Puede haber alguna abominación más grande que endechar y llorar por Tamuz? El versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, o sea, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. La abominación mayor es la adoración al sol. Esa es la abominación mayor. ¿Será que hoy en día en el cristianismo se está adorando al sol, al dios sol de alguna forma? Nosotros sabemos a través de la Biblia, especialmente en Daniel capítulo 2 y el capítulo 7, que el cuarto imperio que iba a surgir era el imperio romano. Y que desde el imperio romano, Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice que de ese imperio romano iba a salir un poder que pensaría que iba a hablar palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que embaratará y pensaría o pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pensará en cambiar los tiempos, la profecía, el cumplimiento de ella en la historia y la ley de Dios. Nosotros sabemos que el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo y está en la ley es el cuarto mandamiento. Nosotros vimos a través de un estudio que hicimos hace 2 sábados atrás, que se llevaba por nombre el trono de Satanás. ¿Cómo surgió o cómo Satanás entregó su trono a la bestia? Nosotros vimos que fue en la iglesia de Pérgamos cuando sucedió esto, como leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 13, donde nos decía, y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, o sea, los antipapas, los que estaban en contra del papa, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, el trono de Satanás se formó en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, donde fue la época en la cual la iglesia se unió con el Estado. La iglesia de Pérgamo representa la época en la que la iglesia cristiana se unió con el Estado romano. La cita nos dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, la unión de la iglesia con el imperio romano en aquel entonces. Cuando se unieron surgió lo que nosotros conocemos hoy en día, el papado, es decir, una iglesia que domina el poder del Estado y se sirve de ese poder para promover sus propios fines y especialmente para extirpar, destruir la herejía. Herejías son aquellos que no están de acuerdo con la enseñanza de esta iglesia. También vimos en el estudio de la imagen y la marca de la bestia cómo Estados Unidos, como dice la profecía de Apocalipsis 13, va a ser el poder, la siguiente bestia, que hará una imagen de la primera bestia, el papado. Allí nosotros vimos, cuando, como dice esta cita, que cuando la iglesia principal es de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para
para que imponga los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante, o sea, la iglesia protestante que está en América, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y las inflaciones de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. O sea, que lo que no estén de acuerdo con la unión de la iglesia y el Estado en Estados Unidos van a tener inflaciones, persecuciones. Allí vimos también que los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. O sea, el pueblo es quien va a exigir al gobierno que ponga una ley. También vimos en ese tema que para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera que el gobierno civil, que la autoridad del Estado se emplea también por la iglesia para cumplir sus fines. Nosotros vimos que es la marca de la bestia. Ellos mismos lo decían. Por ejemplo, el cardenal Gison decía, por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto y el acto es la marca de su poder eclesiástico o es su marca de autoridad. También Albert Smith, el canciller de la arquidiócesis de Baltimore, dijo, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día de reposo sábado. Al guardar el domingo están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. También nosotros vimos al Monseñor Louis Serger, donde él decía, la observancia del domingo por su parte de los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de ello mismo a la autoridad de la Iglesia Católica. Nosotros leímos también lo que dijo el escritor de la pronta Biblioteca Católica. De él decía que el Papa tiene tanta autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar incluso la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios y actúa como representante de Dios sobre la tierra. Eso es lo que el cumplimiento de Daniel 7:25 nos decía, que de Roma, en específico del Vaticano, iba a salir ese poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios, que iba a hablar palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo perseguiría y quebrantaría. ¿Cómo ha de lograrse eso de que todos reciban esa marca? Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, sea una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Cómo se hará esto? Como ustedes vieron en la introducción del tema, el ambientalismo, la nueva religión universal. Estudiemos qué significa esto. Por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo es una concepción del mundo, una doctrina filosófica según la cual el universo o la naturaleza, escuchen muy bien, el universo o la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. O sea, que el universo es Dios, que la naturaleza es Dios, que el mundo es Dios. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia del universo, la suma de todo lo que fue y es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. En adición, es una variación evidente del monismo, pues la única verdad, causa, sustancia primaria o materia que constituye el mundo según el panteísmo es Dios. Etimológicamente, la palabra está compuesta del término griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. De manera general, el panteísmo puede ser considerado como una ideología filosófica o como una concepción del mundo. En el teísmo se enfrentan dos términos, Dios y mundo. El panteísmo produce a relacionarlos al máximo. O sea, que un árbol es Dios, cualquier animal es Dios.
El agua es Dios. El fuego es Dios. La luna, el sol y las estrellas es Dios. Eso es el panteísmo, también incluyendo a los seres humanos que se creen Dios también. Esta cita dice lo siguiente: panteísmo es el término usado para designar las enseñanzas nuevas y extrañas que estaban siendo introducidas. El panteísmo describe a Dios no como un gran ser personal, sino como una esencia misteriosa, una influencia impersonal que satura toda la naturaleza. Dios es visto en toda la naturaleza, en los árboles, las flores, la luz del sol, el aire y los seres humanos. El poder de Dios en la naturaleza es confundido con la personalidad de Dios. Muy, muy bien explicado. Ni los árboles, ni la naturaleza, ni el sol, ni los humanos pueden ser Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Aún más. ¿Por qué el panteísmo? Ellos le están llamando ambientalismo, le están cambiando el nombre. Va a ser la nueva religión universal. Nosotros sabemos que la encíclica Laudato Si, allí no habla del ecosistema, del cambio climático. Dice así lo siguiente: el clima como el bien común. El clima es un bien común de todos y para todos a nivel global. Es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico, dice él, hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema ecológico. O sea, dice él que el mundo se está calentando demasiado y va a ser destruido por él mismo. El mundo mismo se va a destruir, o sea que la tierra se va a destruir. En esa encíclica, en el punto 237, allí nos dice el domingo como el sábado judío. Ahí está haciendo una comparación de algo establecido divinamente por Dios, poniendo al domingo en el mismo lugar que el sábado. El domingo como el sábado judío, dice el sábado judío. Cuando Dios propuso y entregó el sábado a la humanidad, no existía ningún judío. El sábado es de Dios, el sábado no es de los judíos. El sábado es para toda la raza humana. El domingo como el sábado está destinado a ser un día que sane nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Protege la acción humana de convertirse en un activismo vacío. También impide que la codicia sin restricciones y el sentido de aislamiento que nos hace buscar el beneficio personal en detrimento de todo lo demás. La ley del reposo semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Sigue diciendo, el descanso abre los ojos al cuadro más amplio y nos da una renovada sensibilidad a los derechos de los demás. Y así el día de descanso, escuchen bien, esta es la parte importante. Y así el día de descanso, centrado en la Eucaristía, ilumina toda la semana y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza y los pobres, o sea, una mayor preocupación por el medio ambiente. Eso es la doctrina del medioambientalismo, del panteísmo disfrazado que se está introduciendo y que el mundo entero está captando y está llevando a cabo. Esta noticia nos dice: Vaticano, conferencia de obispo que prepara para celebrar el 5º aniversario de Laudato Si. El sitio web reconoce la pandemia 1.19 y expresa la esperanza de que Laudato Si, que la semana del Laudato Si nos va a ayudar, dicen ellos, a remoldear el mundo. Todos están abrazando la teología de la ecología, del ambientalismo. El anticristo papal es su maestro en traer a todas las religiones, iglesias y personas de todos los ámbitos de la vida para estar unidos en el ecumenismo. Todos se han unido con el Papa en el Domingo Verde por el clima. Eso es una pseudo religión. El Papa Francisco
no solo abogó por la fraternidad entre personas de diferentes religiones, abrazando el espiritismo al máximo, sino que también el papado nos dice, o les dice a ellos, que aquellos que invocan el poder místico de la madre tierra, estos medium espirituales de la selva amazónica, según el Papa Francisco, pueden bendecirnos con su sabiduría panteísta, según el Vaticano. Vea, en el mensaje pontificio llamado Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, cita lo siguiente el Papa. Dice, mensaje del Santo Padre, dice en ello, de Francisco, para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Allí nos dice, aprendamos también a escuchar los pueblos indígenas cuya sabiduría milenaria nos puede enseñar a vivir en una mejor relación con el medio ambiente. ¿Ustedes ven cómo está relacionado esto de Laudato Si con el cambio climático y el panteísmo, el medio ambiente, adorando a la naturaleza? Las enseñanzas panteístas del Papa han dominado el mundo, impulsando esta hermandad usando frases como el hogar común, un propósito universal, e independientemente de lo que creas, aún puedes encontrar un propósito en el movimiento dominical Laudato Si. Movimiento dominical Laudato Si. El escenario está listo y el mundo está siguiendo a la bestia. Como lo dice Apocalipsis 13:3. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muchos dirán, ¿y cómo el mundo entero o estaré yo practicando el panteísmo sin saberlo? Eso sería una buena pregunta. El día de la tierra domingo. El día de la tierra domingo. El día de la tierra domingo es una celebración religiosa anual observada por varias comunidades religiosas. El Domingo de la Tierra es un servicio de adoración dedicado al medio ambiente. Los domingos por la mañana varias iglesias celebran el servicio del Día de la Tierra para enseñar la sostenibilidad del domingo por la mañana. Ocasionalmente, los indígenas, los adoradores originales de la Madre Tierra, asisten a estos servicios dominicales del Día de la Tierra con cristianos. No podemos nosotros equivocarnos o no podemos equivocarnos. Las iglesias están instando a las personas a honrar o adorar a la tierra. ¿Cómo así? Prepárate, el Día de la Tierra, el domingo, se celebrará en abril del 2022. La teología de la tierra está aquí. Esta pseudo religión verde está reemplazando las doctrinas bíblicas de la iglesia cristiana. Hay muchos defensores de todos los sistemas de creencia que luchan por esta gran causa radical, como grupos tales como el proyecto del Sabbat Verde. Proyecto del Sabbat Verde. Allí no dice este grupo, no hay nada que pueda hacer por el medio ambiente. Eso es una pregunta que ellos hacen. Nada puede ser. Una de las mejores cosas que puede hacer es un día cada semana hacer nada. O sea, en pocas palabras, ellos dicen, no hagas nada un día a la semana. Cuando ellos dicen Sabbat Verde, se refieren es al domingo, no al sábado. Este otro grupo, nazarenos, por el cuidado de la creación, dijo que el 24 de abril es el domingo del Día de la Tierra. Asimismo, como se celebran otros días festivos, y da la casualidad que tienen que ser domingo, como el Día del Padre, el Día de la Madre. ¿Será que todos los caminos conducen a Roma? Este grupo nazareno por el cuidado de la creación dijo que el 24 de abril es el domingo del Día de la Tierra. Estamos ofreciendo un recurso litúrgico gratuito, dicen ellos, para que las congregaciones participen más en el cuidado de la creación a través de la oración, de la canción, de las escrituras en acción. Este otro grupo también está a favor de esto.
Watson, Primera Iglesia Metodista Unida. ¿Qué estás haciendo para celebrar la creación de Dios? Te invitamos a unirte a nosotros en el domingo del Día de la Tierra de esta semana en línea. Todos, o la gran mayoría, están adorando a la tierra. Ya se le está dando un día y da la casualidad que todos están escogiendo el domingo. Para nosotros no es casualidad, porque ya sabemos qué hay detrás de todas estas cosas. Esta otra noticia dice lo siguiente. Cada año, Creación Justicia, este otro grupo que se llama Creación Justicia, crea un kit de herramientas de recursos litúrgicos, iniciadores de sermones, ideas bíblicas e ideas de acción. El tema este año es resistir la tormenta, resilienciar el clima, los fieles por el clima. Ministerio de Justicia de la Creación, aguantando la tormenta, fieles al clima residencial. Muy interesante. Todos están promocionando el día domingo como el día de la tierra, del día de la creación. ¿Podemos nosotros adorar a la creación? Nosotros debemos de cuidar la creación, pero no adorarla. ¿Será que el mundo está siendo engañado? Como lo dice Apocalipsis 18:23, hablando de Babilonia, de la mujer, dice lo siguiente: luz de lámparas no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicería fueron engañadas todas las naciones. Por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. Roma está conduciendo a la nación y a los reyes del mundo a los conceptos orientales de la nueva era, que prevalecen en el budismo, el hinduismo y otras religiones indígenas. El diablo es astuto, nos dice la palabra de Dios en Génesis 3:1. Él torcerá y desviará la adoración del creador hacia la creación. En Génesis 3:1 nos decía, pero la serpiente es astuta. Así como la serpiente tergiversó la palabra de Dios a Eva, lo está haciendo hoy en día. Esta adoración de la Madre Tierra ahora es altamente estimada y aceptada incluso por los cristianos. La Biblia contradice esto. Solo Dios, el Creador, es digno de adoración. Cualquier creación de cualquier tipo no debe ser nivelada al Creador. En esta adoración se adora en específico más al sol. Cambiaron la verdad acerca de Dios por la vida y adoran y sirven a las cosas creadas en lugar del Creador, como nos dice Romanos 1:25. Allí nos dice la palabra de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros nos debemos adorar ninguna cosa que no sea Dios. Él mismo nos dijo los versículos que leímos al principio. No tendremos dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No podemos adorar nada de lo que esté en el cielo, solamente a Dios. Ni aun los ángeles pueden ser adorados, como nos dice la Biblia en Apocalipsis 22:8 y 9. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que la que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. O sea, Juan iba a adorar al ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, dice Juan, mira, no lo hagas, o sea, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Qué le dijo el ángel? Adora a Dios. El ángel le dice, no me adore a mí, adora solamente a Dios. Y Dios no había dicho que ningún ser creado puede recibir adoración. Vemos cómo Juan se iba a arrodillar ante el ángel, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. El tema final, antes de que Jesús regrese, ha de ser acerca de la adoración. Ustedes ven en su pantalla cómo personas se inclinan, se arrodillan ante este poder, este sistema, ante este ser humano, y acepta la adoración. El mismo Pedro una vez se inclinaron para adorarle,
Y Pedro le dijo que no lo hiciera. ¿Puede algún ser humano recibir adoración de otro ser humano? No es debido, no es sagrado de Dios. Toda adoración debe de ser dada a Dios. Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10 allí nos dicen, y el tercer ángel les siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a este sistema, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Satanás vendrá como una inundación y desviará toda adoración directa o indirectamente hacia él. Recordemos esto. Satanás vendrá como una inundación y desviará toda adoración directa o indirectamente hacia él. Satanás quería ser como Dios en adoración, como nos dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería y lo que aún quiere hacer Satanás. Desviar toda la adoración que le pertenece a Dios hacia él. Él usará el mismo modus operandi en los últimos días y Satanás usará los tres espíritus inmundos como ranas y que usan las ranas para paralizar a sus víctimas. Nosotros sabemos que las ranas utilizan su lengua, como lo dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Esos tres espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios que enseñan perversas y que enseñanzas y perversas y enseñanzas perversas y doctrinas no bíblicas para alejar al mundo entero de la palabra de Dios. Esos tres poderes es lo que va a utilizar Satanás para engañar al mundo. Laudato Si, el párrafo 13 nos dice lo siguiente: reunir a toda la familia humana, porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Debemos aprender a leer entre las líneas. A reunir a toda la familia humana, eso suena muy bien. Cuando reúnen a toda la familia humana, eso significa reyes, presidentes, los que están a cargo de que corren las naciones, incluyendo nosotros. Eso suena muy bonito, que todos estemos reunidos. Porque sabemos que las cosas pueden cambiar. ¿Qué cambio van a traer si todos los fieles hijos de Dios nos reunimos con las otras religiones y denominaciones de iglesia? ¿Dónde va a quedar la verdad de Dios? ¿Dónde va a quedar el plan de salvación? Piensen en eso. Estamos viendo el cumplimiento de Apocalipsis 13. El Papa Francisco dice en su encíclica sobre el cambio climático que para salvar al mundo se necesitará un nuevo gobierno global único que tome el control de la economía, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la paz. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios sobre la compra y la venta de Apocalipsis 17:13. Si este gobierno, este poder, tiene control de la economía y los alimentos, ¿qué sucederá? ¿Quién podrá comprar y vender? Eso es lo que nos dice Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Los rituales y prácticas orientales son promovidos por el Vaticano, diciendo que Dios está en cada creación. Todos adoran al mismo Dios, solo que en diferentes expresiones, dice él. El ecumenismo es la filosofía oriental en el planeta exhibición, en plena exhibición, perdón. Todas las religiones son una, todos son igual, dice. Dios está en cada uno de ellos. Todas las creencias religiosas son solo expresiones diferentes del mismo Dios.
Eso es lo que enseñan ellos. Eso es lo que es el panteísmo. Y en pocas palabras, eso es espiritismo también. Porque todas las religiones paganas adoran a un Dios que fue hombre que murió y piensan que está vivo. De eso se basa eso. Todas, todas las formas son bienvenidas, incluso la brujería. El asesor del Papa Francisco es un ateo autoproclamado y asesor científico del Vaticano llamado Hans Schiller. Dice lo siguiente acerca de él esta noticia. El asesor del Papa Francisco, o sea, el consejero del Papa Francisco, es un panteísta científico. Es extraño entonces que un autoproclamado ateo y asesor científico del Vaticano llamado Hans Schulenberg parezca creer en una madre tierra. Sigue diciendo la noticia, esto es lo que podríamos llamar panteísmo científico, un tipo que atrae a los científicos ateos. ¿Cómo están todos unidos? Es ateo, no cree en Dios porque supuestamente los ateos no creen en Dios, pero a través del panteísmo está aceptando lo que es la enseñanza de la adoración al medio ambiente, lo que es el panteísmo. ¿Cómo está siendo engañado el mundo? Bien lo decía el versículo que leímos, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es una versión, esto que estamos leyendo aquí es una versión actualizada de la creencia pagana de que el universo mismo es Dios y la tierra es al menos semidivina. En esta creencia del panteísmo, que Dios está en todo lugar y que Dios es un árbol, Dios es un animal, Dios es el sol, Dios es la luna, Dios es las estrellas. El principal objetivo es llevar a todos a adorar al Dios sol, a adorar al hermana agua. La madre tierra es uno de los elementos que se adoran en el domingo, día de la tierra. Esta noticia nos dice del Catholic Herald, del Heraldo Católico, dice lo siguiente: sanar el clima haciendo menos un día a la semana. Hay un paso gigante que el pueblo de Dios puede dar el próximo fin de semana para beneficiar el clima de la tierra, o sea, este fin de semana. Es simple, fácil. Todo el mundo es capaz de hacerlo. Y lo mejor de todo implica hacer menos, no más. No soy un científico del clima, dice, pero sé esto. Si 70 millones de católicos estadounidenses aceptaran la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, a la clara lo están diciendo, ¿eh? Si aceptaran la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la creación, o sea, del panteísmo, ya lo acabamos de analizar, y honran al día del Señor siguiendo el tercer mandamiento, veríamos una drástica caída de los gases de efectos invernaderos. En pocas palabras, dice él, si nosotros aceptamos la propuesta que el Papa Francisco tiene en la encíclica Laudato Si, que se trata del medio ambiente, o mejor dicho, del panteísmo, aceptando el tercer mandamiento, el tercer mandamiento en la Biblia nos dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese mandamiento en la Biblia, en Éxodo 27, no nos habla del día del Señor. No habla de tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Porque ellos tienen un tercer mandamiento que habla acerca del día del Señor. ¿Habrán hecho algún cambio? Recuerden que habíamos dicho, o sea, que dice la Biblia en Daniel 7:25, que de Roma venía un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ellos eliminaron el segundo mandamiento y dividieron el 10. Qué extraño esto. ¿Sería extraño o es planeado lo que están haciendo? Dicen ellos, no soy un científico del clima, pero sé esto. Si 70 millones de católicos estadounidenses
aceptaran la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación y honran el Día del Señor, para ello el Día del Señor es el domingo. Si 70 millones de católicos en Estados Unidos hacen esto, ¿qué cambio traería este grupo, esta cantidad de personas a los Estados Unidos? ¿Será las exigencias populares que harán que los líderes del gobierno de Estados Unidos hagan el cambio, como leímos anteriormente? La noticia continúa diciendo, dice lo siguiente. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? No mucho, pero 70 millones de católicos de Estados Unidos podrían marcar la diferencia del sabbat, reduciendo en gran medida el carbono en la atmósfera, literalmente haciendo menos. Si estás esperando que Dios nos salve, es demasiado tarde. Nos dijo como lo escribió con el dedo en una tablilla de piedra hace varios miles de años, o sea, refiriéndose a los 10 mandamientos acerca del cuarto mandamiento. ¿Cómo sería honrar el sabbat? Adoración y oración, como de costumbre, respondió él. Se le hizo la pregunta de cómo sería honrar el sabbat. Adoración y oración, como de costumbre. Pero ya sabemos que su sabbat es el domingo y el sabbat de Dios es el sábado. ¿Qué sucederá cuando Estados Unidos haga esto que están diciendo aquí? Las demás naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. La noticia sigue diciendo, con vidas humanas en juego, es tan difícil comprar solo 6 días sin conducir. Hegel y Company informa sobre 1.446 millones de vehículos en la Tierra en el 2022, con un 9% en los Estados Unidos. Siempre que sea posible, utilice el transporte público. Prohibir los vehículos comerciales los domingos tendría un gran impacto. ¿Hay algunas buena razón por la que no podamos cambiar, andar en bicicleta, viajar en autobús o compartir viajes a la iglesia? ¿Cómo podremos llegar a la iglesia? Es lo que están queriendo decir. Pues vamos a compartir. Dicen ellos, un domingo tú, un domingo yo. Estoy parafraseando para dar a entender lo que están queriendo decir ellos. Sigue diciendo la noticia, ningún trabajo, salvo servicios esenciales, Dios dio instrucciones claras. Así que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Dios. Génesis 2:3. Muy inteligente, utilizando la Biblia. ¿A qué día se refiere Dios cuando dice el séptimo día? Si nosotros miramos nuestros calendarios, sabemos que el séptimo día es el sábado, no el domingo. Sigue diciendo, recreación, pasar tiempo con familiares y amigos mientras se reduce el uso del automóvil. Sí, esto perturbará la economía. Entonces, ¿perturbamos la economía o destruimos nuestra casa común? Y sí, debemos observar todas las actividades humanas que causan daño. Pero comencemos por honrar el Sabbat, creando un comienzo poderoso e inspirador. Ya ustedes ven, mis queridos hermanos, que se aproxima, que viene, que hay detrás del cambio climático, del medio ambiente. Se está practicando lo que es el panteísmo y todos están honrando al Dios Sol. ¿Cómo al Dios Sol? ¿Cuál fue el día que estableció el verdadero Dios para ser adorado? Fue el séptimo día, sábado. ¿Y qué día ha establecido el hombre para ser adorado? El domingo, Dominus Deis, o Sunday, día del sol. El Señor Jesús nos dice en Marcos 2:28 que Él es Señor aún del día de reposo, del día sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, el Dios del sábado, ¿quién es el Señor y el Dios del domingo? Así es como a través del
ambientalismo, la nueva religión universal o el panteísmo, Satanás está llevando al mundo entero a adorarlo a él en su día. La gran mayoría está en esa dirección. Pero Dios tiene que tener un remanente que sea fiel hasta la muerte a sus mandatos, a sus preceptos. Esta noticia nos dice, más de 100 calles de New York estarán libres de automóviles para el Día de la Tierra. En Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 15 al 17, allí nos enseña Dios que vendrá un tiempo en que los Estados Unidos, unidos con el papado, harán que se le ponga una marca a los seres humanos. Pero también Apocalipsis 7, versículos 2 y 3 nos dice que habrá un grupo de personas que recibirá el sello de Dios. El versículo 15 de Apocalipsis 13 al 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, eso es la unión de la iglesia y el Estado, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. El versículo 2 y 3 de Apocalipsis 7 dice, vi también a otro ángel que se subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. El cuarto mandamiento, en Éxodo 20, del 8 al 11, es un recordatorio solemne de que fue Dios quien trabajó 6 y descansó el séptimo día. Si el reposo, se hubiese guardado fielmente por toda la eternidad, siempre recordaríamos al único y verdadero Dios creador. El reposo del séptimo día, el sábado. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que eso es el sello de Dios. Dice allí, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el séptimo día, y lo santificó. Dios lo bendijo y lo santificó. Sabemos que lo que Dios bendice, ningún ser humano puede quitarle la bendición. El Sabbat es el sello de Dios. Allí en ese mandamiento vemos el nombre que es del legislador, es el Señor Jehová Dios. Su posición de Dios es el creador. Su territorio, el cielo y la tierra. Esas son las condiciones de un sello. Por ejemplo, si usted mira el sello de cualquier nación, el sello presidencial, por ejemplo, Joe Biden, presidente ¿de dónde? De los Estados Unidos. Su nombre, posición y territorio. Así como es el sello de los presidentes aquí en el mundo, Dios también tiene su sello. Y el único mandamiento que el enemigo ha pensado de eliminar y de cambiar es el sábado, que es el sello de Dios. ¿Qué vamos a recibir? La marca de la bestia o el sello de Dios. Estamos practicando nosotros el panteísmo. Todas las naciones serán engañadas por la hechicería. Mantengámonos fiel a Dios, estudiando su palabra, guardando sus mandamientos, sus estatutos y preceptos. Como dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios me le guarde, mis queridos hermanos. Recuerden, creer en Dios y creerle a Dios
son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene pronto. Feliz sábado.